Muy bien, entonces continuamos con la unidad uno que trata de fundamentos anatomofisiológicos como parte del sistema de entrenamiento contra resistencia nivel uno. Vamos a continuar hablando sobre el sistema nervioso. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre el sistema óseo y la parte articular. ¿Por qué es importante? Yo les mencionaba que a nosotros en las escuelas y los colegios nos hablan de un famoso sistema de locomoción que está formado por huesos, articulaciones y músculos. Entonces, bueno, están operados por nosotros a través de nuestro sistema nervioso. Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Entonces, el sistema nervioso, ¿qué es? Es básicamente un conjunto con el sistema endocrino, es el rector y junto con el sistema endocrino es el rector y coordinador de todas las conscientes del organismo. Es como nuestra unidad en procesos, haciendo la analogía con los sistemas de informática, ¿verdad? En el sistema nervioso podemos encontrar Profe, yo varias no sé, funciones. perdón que lo interrumpa, no sé si solo soy yo, pero se escucha como Como súper corto. cortar Entrecortado. mucho. Está bien. Sí, hay Sí, como un poco. interferencia. Sí, Ok, bastante. deme un segundo, a ver, es que está pasando algo aquí con la computadora. Ok, bueno, cualquier cosa, si se corta demasiado y tengo que volverme, nada más me avisan, chicos, ok. Ok, bueno, entonces les decía que como parte del sistema nervioso tenemos algunas funciones, como por ejemplo captar y procesar señales, el medio, bien podemos censarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ejercer control y organización orgánica, lograr interacción con el medio, eso es súper importante para nosotros, ¿verdad? Y la activación de mecanismos de coordinación, coordinativos y regulatorios. Eh, lo podemos dividir en dos partes. Una es el sistema nervioso central, que está, ven un segundo nada más acá nuevamente. Está formado a su vez por el encéfalo, la médula espinal, ¿verdad? Entonces, como lo pueden ver acá, el encéfalo es el cerebro, mesencéfalo, puente varolio, bulbo raquídeo, cerebelo, y después más hacia abajo lo que vamos a observar es lo que va por dentro de la espina dorsal, que es la médula espinal. Tenemos una porción, lógicamente, que va ubicada más o menos a nivel de las cervicales, luego otra porción que está ubicada en el área de las vértebras torácicas y después lumbar y sacra hacia el final. Pensamientos, emociones, estímulos, todos están coordinados a través de este sistema nervioso central. Luego tenemos un sistema nervioso periférico que está formado también por nervios craneales y espinales. Aquí tenemos dos partes también, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Por parte del sistema nervioso autónomo vamos a encontrar dos partes más. Una es el sistema nervioso simpático, que se encarga de activar o acelerar funciones, y una parte que se llama sistema nervioso parasimpático, que es responsable de, por decirlo de alguna forma, desactivar o disminuir las funciones que antes activaron o las aceleraciones, ¿verdad? Mientras uno activa, el otro desactiva, podemos decir. Aquí tenemos una neurona, que es la unidad funcional del tejido nervioso, ¿verdad? Así como hay una unidad funcional en el tejido muscular, tenemos una en el sistema nervioso. Sus funciones es la sensibilidad, el pensamiento, que por cierto no se sabe exactamente si ocurre al interior de ella o si es entre todas ellas, o sea, en qué parte exactamente es que sucede el proceso de pensamiento. Tenemos una parte también, o vamos a ver, una de las funciones es la memoria.
Luego tenemos el control de la actividad muscular, por supuesto, y secreciones hormonales. Aquí tenemos una imagen, espero que se vea de forma clara. En esta área tenemos las dendritas, vean que son como bracitos que están muy cerca del núcleo, ¿verdad? Y del cuerpo, que se le llama también soma. De las dendritas podemos decir que son receptoras de los estímulos sensores, y ellas traen los impulsos o los estímulos hacia el centro de la célula, ¿verdad? El axón es el transmisor de la neurona. El axón es esta parte de acá. Lleva los impulsos más bien hacia afuera hasta unas terminales que también parecen manitas o bracitos, ¿verdad? Que se llaman botones terminales. Y finalmente, por ejemplo, se efectúa una acción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede suceder? Hablemos de reflejos. Tocamos algo que está muy caliente, entonces aquí se me pasó, la señal viaja a la neurona, en la neurona se procesa y se toma una decisión. La ejecución puede ser, por ejemplo, contraer el bíceps para retirar la mano. Hay un acortamiento, ¿verdad? Una flexión del codo, se quitó la mano y ese reflejo está coordinado por nuestro sistema nervioso. Aquí lo que tenemos también, si podemos ver, son unas pequeñas capas de grasa que son la mielina, es una capa de mielina, y unos nódulos entre ellas que se llaman nódulos de Rambier. El impulso nervioso que normalmente viaja hacia afuera de la neurona se llama impulso saltatorio, va pegando saltitos aquí entre cada nódulo, llega hasta el final y cuando se acerca al músculo cambia. O sea, esto es un impulso eléctrico y después cambiamos a señales químicas, ¿verdad? A nivel muscular. La vaina de la mielina está formada por una sustancia de grasa, dice acá, eso se los acabo de comentar. Esta vaina presenta una descontinuidad, son los nódulos de Rambier, y el impulso nervioso salta, ¿verdad? A través de cada nódulo en esa conducción saltatoria. Eh, Algunas veces, por culpa de patologías o por deterioros, esta capa de mielina puede verse afectada y eso puede afectar a su vez el impulso eléctrico que viaja desde la neurona. En otras palabras, puede existir poca mielinización y eso puede afectar que se dé un correcto impulso nervioso, podría repercutir en el movimiento, por supuesto que funcionalmente hablando y demás, ¿verdad? Entonces de ahí que es muy importante pues tenerlo en cuenta. Entonces, como les comentaba, los reflejos están a cargo del sistema nervioso, es una función de la médula espinal, es una respuesta rápida y automática a los cambios del medio ambiente. Por ejemplo, eso que yo les comentaba, también más adelante vamos a ver unas imágenes. Entre los reflejos se encuentran los de orden medular o craneal y los somáticos o viscerales, o sea, unos que son reflejos automáticos como involuntarios y hay otros que son más o menos controlados por nosotros, ¿verdad? Existe un arco reflejo, que es el trayecto que realiza uno o más impulsos nerviosos del cuerpo formando una neurona, formado por una neurona sensitiva, ¿verdad? Hay una neurona que se encarga de transportar el impulso o la sensación hacia la médula espinal, entra a la médula, se produce una reacción y esta reacción viaja por una neurona motora, una neurona que envía de forma eferente el impulso eléctrico hacia, por ejemplo, en este caso de la imagen, la pierna, y ahí se produce un reflejo. Ese es el arco reflejo. ¿Por qué es un arco? Porque viaja la señal hacia la médula y después regresa. Entonces vean que dice que es como una respuesta a un estímulo como los golpes o el dolor. Siempre significa una respuesta involuntaria, por lo tanto automática, no controlada por la conciencia. Hay algunos que son muy conocidos, como el caso del martillito, ¿verdad?
que utiliza el doctor muchas veces para ver si hay algún pues compromiso a nivel, por ejemplo, nervioso, ¿verdad? Entonces, una vez más, vean, tenemos el ejemplo de la candela. Esto podría ser, imagínense el sartén de la casa muy caliente. No sé si les ha pasado que uno lo toca y de una vez, ¿verdad? Quita la mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calor nos da un impulso sensorial, viaja de forma aferente hacia posterior, entra a la médula espinal, luego desde anterior viaja por un impulso eferente controlado por una neurona motora hasta, por ejemplo, como les hablaba anteriormente, el bíceps. Este se acorta, produce la flexión del codo y ese es el arco reflejo, quitar la mano. El arco reflejo está compuesto por una estructura interesante, ¿verdad? Que es más o menos, buenas tardes, Mariana, que es lógica. Lógica, ¿por qué? Porque tiene un orden. Dice, tenemos un receptor, ópale, ahí se me cambió. Un receptor, una neurona sensorial, el centro receptor, la neurona motriz y el efector. ¿Cuál sería el efector? El efector sería, por ejemplo, el músculo. Entonces yo les decía que hay ejemplos muy conocidos, importantes, por ejemplo el rotuliano, que es el del martillito, ¿verdad? El de Aquiles, que también es parecido al rotuliano, el signo de Babinski, que es cuando, por ejemplo, le hacen cosquillas a los bebés en la planta del pie para ver cómo se mueve, ¿verdad? Si hace una flexión de la plantita o si más bien extiende los dedos hacia afuera. Y el reflejo abdominal, que es, por ejemplo, imagínense ustedes una, no sé, yo me imagino como una cuchara muy fría, usted la acerca al abdomen y ahí va a ocurrir una contracción, un reflejo muy rápido, automático, y eso es producto de este mismo, o vamos a ver, es un ejemplo del arco reflejo, si se quiere. Aquí los vemos, ¿verdad? Nuevamente, estos que les estaba comentando. El aquiliano, rotuliano, el abdominal, el de Babinski, negativo, positivo. Y ahora, ok, hasta aquí alguna pregunta, ¿vamos entendiendo bien? Sistema nervioso central, rector, coordinador de todas las funciones orgánicas. Claro. Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Por qué es importante? Bueno, porque junto con el sistema muscular se conoce como sistema neuromuscular. Nosotros tenemos una capacidad neuromotriz. Entre mejor coordinación tengamos, los movimientos van a ser más armónicos, funcionales, de mejor calidad. Vamos a evitar errores en el sentido de que vamos a evitar movimientos que provoquen lesiones, ¿verdad? Muchas veces cuando las cargas son muy altas y se trabajan en dos vectores, pueden provocar lesiones. Entonces, bueno, esa es la idea de ir entendiendo todos estos conceptos porque finalmente cuando nosotros vamos a construir un programa de entrenamiento, diseñar una rutina de entrenamiento, entonces esto nos sirve, ¿verdad? Esto lo vamos a recordar. Por ejemplo, en términos adaptativos, se dice que 2 semanas después, con seguridad, nosotros vamos a alcanzar aumentos de la fuerza. Lo interesante es que todavía esos aumentos no son tan estructurales a nivel muscular, sino que son primeramente a nivel neural, o sea que el proceso de recepción de información y después de ese impulso nervioso que viaja a través de las fibras hasta el músculo, a través de las neuronas o a través de las células, ¿verdad? Hasta el músculo, se produce o vamos a ver, sí, se produce de mejor forma, más eficientemente, se podría decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicho en otras palabras, en términos sencillos, 2 semanas después hay aumento de la fuerza y uno dice, oh, wow, ya me siento más fuerte. Por ejemplo, en una rutina, cuando ya tengo que aplicar una progresión, ¿verdad? O cuando ya es correcto aplicar una progresión. Y bueno, lo que sucede es que ya ocurrieron adaptaciones a nivel neural
que provocan que nosotros percibamos una mejoría en la fuerza. ¿Qué es el sistema muscular? Ya ahora sí pasando al sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto especializado de estructuras de tejido blanco, carne, contráctil, que en unión por medio de los tendones, que es un tejido conectivo blanquecino, con los huesos, moviliza los diferentes segmentos corporales, según las necesidades del organismo en funciones de desplazamiento, equilibrio, postura, compresión, forcejeo, empujes, tracciones, rotaciones, ¿verdad? O sea, el movimiento del ser humano es, para mí, bellísimo, impresionante. Tenemos varios tipos. Yo sé que la mayoría de ustedes pues maneja estos temas, entonces si recuerda algo, quiere comentar, recuerden que tienen con total confianza el permiso de hacerlo. Y si tienen dudas, por supuesto que también, ¿verdad? O sea, o si se acuerdan algo o quieren comentar algo, no sé, podemos someter cualquier tema a discusión. De hecho, eso es lo interesante. Entonces les decía que tenemos tres tipos de fibra muscular. Tenemos una lisa o involuntaria que es entrenable, pero es un trabajo difícil, requiere de mucho dominio mental, de mucha destreza. Por ejemplo, los faquires, estas personas que tragan espadas, que escupen fuego y eso, lo que aprenden es a dominar los músculos para poder devolver la espada, devolver lo que se tragaron o lo que sea, ¿verdad? Normalmente estas son fibras pequeñas y delgadas, son de carácter involuntario, o sea, están organizadas por el sistema nervioso autónomo. Se activan para cumplir funciones corporales que no requieren de una acción pensada como parpadear, respirar, deglutir, regurgitar, los movimientos peristálticos del intestino, ¿verdad? Y demás. ¿Dónde se encuentran? Entonces vean que decimos acá en las paredes de los vasos sanguíneos, regulando el flujo sanguíneo, o sea, ayudando a la vasoconstricción o vasodilatación, en las paredes de los órganos internos, permitiendo su contracción o relajación, como el movimiento que les mencionaba peristáltico en los intestinos. Tenemos un tejido cardíaco que es súper interesante, son fibras más grandes, muy rojas, con alto contenido mitocondrial y que permiten que el corazón sea resistente porque debe de dar continuidad a sus latidos, ¿verdad? Es automático. Tiene su propio abastecimiento energético, o sea, tiene su propia mini red eléctrica. De hecho, hay estudios que hablan de que tiene su propio campo magnético, ¿verdad? Súper interesante, hasta romántico, podríamos decir, ¿verdad? Son de carácter involuntario, se activan de forma alterna con los periodos de relajación para mantener el pálpito cardíaco, ¿verdad? Los famosos latidos. ¿Son entrenables? Claro que sí. Y les pregunto, ¿cuál es el trabajo que utilizamos para entrenar el corazón? El cardio. Es correcto, el famoso cardio, ¿verdad? Acá abajo dice el trabajo cardiovascular. ¿Dónde se encuentra? Bueno, por medio de un sistema de marcapasos hace posible los latidos del corazón bajo un ritmo autónomo y mediante la influencia de hormonas y neurotransmisores y hace posible los ajustes de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, vamos a iniciar la actividad física, nosotros empezamos a sensar el ambiente, las necesidades de movimiento, hay liberaciones de catecolaminas hormonales y demás, ¿verdad? Eso preparan al cuerpo, a los músculos, se empieza a liberar líquido sinovial y en el corazón empieza a aumentar la frecuencia. A esto se le llama taquicardia. No es, cuando es producto de la actividad física, no es una taquicardia mala, pero si nosotros estamos en reposo y la frecuencia cardíaca aumenta por arriba de 100 latidos el minuto, ahí sí hay que poner atención, ¿verdad? Pero si es por actividad física, sí, se espera que exista una taquicardia normal donde los latidos aumentan por arriba de 100 veces el minuto, ¿verdad? Cuestiones importantes, hablando del corazón. Siempre que practicamos actividad física o siempre que vamos a dosificar o prescribir actividad física para alguien, sería importante
Cuando nosotros lo estamos entrevistando, le estamos tomando los datos, ¿verdad? Peso, talla, porcentaje de grasa, bueno, y por supuesto que el nombre, la edad, a qué se dedica, es importante también, ¿verdad? Para ver qué nivel de actividad física tiene, inclusive si entrena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde ese momento nosotros deberíamos tomar frecuencia cardíaca y tomar la presión arterial. Si la presión arterial está elevada, hablemos, esto yo creo que ya cambió, voy a buscar exactamente el dato que está manejando la Asociación Americana del Corazón, pero hablemos de que definitivamente si la sistólica está para arriba de 140 en reposo o la diastólica está arriba de 90 en reposo, esta persona no puede hacer actividad física. Si las dos están arriba de estos rangos en reposo, no puede hacer actividad física, porque entonces sería un riesgo, lo estaríamos sometiendo a un esfuerzo muy grande. Probablemente no a nivel muscular, sino a nivel cardíaco. Es que quería decir una cuestión. Ajá, Bueno, adelante. yo, por la vacuna, la segunda vacuna que fue de Pfizer, a mí me Ujú, dio un efecto secundario a nivel de corazón y yo estoy ujú, haciendo la presión y yo era una persona que hacía ejercicio y todo. ujú. Estuve varios meses de que no podía hacer nada y estuve haciéndome varias resonancias, me hice 3 resonancias porque el dolor empezó en la nuca, ¿verdad? ¿En Y serio? sí, y me empezó a dar mareos, que de hecho todavía los tengo. Y una de las primeras cosas que a mí me dijeron para la recuperación, a pesar de que ya estoy padeciendo de hipertensión, era que yo tenía que hacer ejercicio. Porque si Ujú, usted deja de hacer ejercicio o deja de hacer algún tipo de actividad física, es peor. ujú. Entonces es un toque como contradictorio a eso, lo A que lo usted que está les estoy diciendo. mencionando. Ajá, Sí, porque realmente dentro de la recuperación que yo he tenido, para poder volver a estar bien, es llegar y, en teoría, ¿verdad? Hacer ejercicio y tener una vida sana, una alimentación mejor. ujú. Sí, Ujú. ahí Javier, bueno, entonces qué dicha que lo comentas, porque entonces, ojo, tiene razón Javier, a esta persona que tal vez es cardiópata, que tiene hipertensión potencialmente, ¿verdad? Porque estoy hablando de que algo importante, el consejo y el mensaje que quería darles es que siempre evalúen cómo está su presión arterial y su frecuencia cardíaca, porque eso puede indicar algo, Sí, ¿verdad? por ejemplo, yo Entonces, siempre la tengo en 140 pasiva, ajá, imagínense. Y eso que yo estoy ajá. tomando medicamentos para la presión 2 veces al día. Ajá, correcto. Entonces, Entonces, ojo entonces, Javier, dame nada más un momento para sí, sí, terminar tranquilo. la idea. Entonces, imagínense entonces lo que sería someter a una persona a esfuerzos, por ejemplo, en el caso de Javier, a un esfuerzo mayor, donde la presión arterial va a subir aún más. Entonces, ahí tal vez para complementar y que nos quede claro, ¿verdad? Porque Javier estaba comentando un punto muy importante que dice, bueno, pero si en rehabilitación cardíaca nos dicen que el abordaje temprano es indispensable en la mejora y la verdad y las expectativas de vida y la disminución del riesgo cardíaco o el riesgo potencial de sufrir un evento, entonces, ¿por qué el profe nos está diciendo que no dejemos a esta persona hacer actividad física? Bueno, pasa lo siguiente. Esta persona se debe referir a un médico. El médico le debe dar indicación de si, por ejemplo, tiene que hacerse exámenes. A Javier yo le recomendaría una prueba de esfuerzo. En la Universidad Nacional, por cierto, las hacen. Es muy importante para conocer, bueno, todos los valores, si tiene algún comportamiento anómalo a nivel cardíaco, bueno, ya él dice que sí, que es una secuela. Habría que ver si es una miocarditis, hipertrofia, no sé, algo, ¿verdad? Como para tener un diagnóstico exacto y ver Ujú. cómo se puede rehabilitar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El médico le va a decir, por ejemplo, vamos a consumir X medicamento y con este medicamento, que probablemente sea un beta bloqueador, vamos a regular la tensión arterial si es que se diagnosticó con tensión arterial alta, porque puede ser que por un evento durante el día, durante la semana, se somatizó algo a nivel de presión arterial. Pero bueno, continuando con esto, ya con una presión arterial controlada por el médico y acompañada con una buena prescripción de medicamentos,
ahí sí podemos trabajar con esa persona conscientes, pero inclusive en este escenario también le recomendaría siempre mantener su propio control como entrenador. Si ustedes van a entrenar a alguien y ya saben que tiene presión arterial, no está de más. Número 1, consejo, aprender a tomar la presión arterial con estetoscopio y esfigmometrómetro. Y 2, igual si tienen un dispositivo electrónico lo pueden utilizar. Nada más que me parece que hay una varianza como de más menos 5 milímetros de mercurio, no recuerdo exactamente cuánto es. Creo que hasta 15 podría ser. De diferencia con el estetoscopio y el esfigmo normal. El tema es que ya en ese momento ya podríamos trabajar con esa persona, ¿verdad? ¿Sí les queda claro? Puedo seguirle manteniendo el control, es súper saludable, súper sano. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo asegurarme que esa persona, bajo mi supervisión, no está corriendo algún riesgo, ¿verdad? De hecho, yo lo que hacía, por ejemplo, con algunas personas era que levantaba una hojita y siempre que llegaba a entrenar, entonces ponía fecha y tensión arterial al inicio, fecha y tensión arterial al inicio. También, por cierto, es muy importante tomarla durante la actividad física. Si hay una varianza de 15 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica, por ejemplo, durante la actividad física, es recomendable suspender. Entonces, imagínense ustedes, muchas veces se toma solo al inicio y durante la actividad también es importante. Pero bueno, ahí ya no me voy a salir demasiado del tema, nada más como para que lo tengan en cuenta, me parece también importante. Me parece que alguien levantó la mano, ¿quiere comentar? Fui yo, profe, no, nada más era como en relación a eso, ¿verdad? Ujú, ujú. Como ya usted lo complementó bien, cada caso es específico. Eh, en el caso de encontrar uno, alguna persona con algo extraordinario, ¿verdad? Siempre lo más indicado es hacer los estudios más completos. Como bien ya usted lo dijo, ya sería una prueba de esfuerzo y entraría entonces la persona en un programa de rehabilitación cardíaca donde cambian entonces los criterios y las cosas de entrenamiento, ¿verdad? Pero Ujú, tampoco no es como que del todo no se puede, como del todo no es que va a poder hacer todo normalmente como los demás, ¿verdad? Sino que ujú, simplemente va a ser una persona que va a necesitar una supervisión, una adaptación, una prescripción diferente. ujú. Entonces, ya como para así tomar en cuenta eso, ¿verdad? Cada caso es como particular y si una persona está con el tratamiento indicado y que necesita, nada va a pasar, digamos, va a ser una actividad que va a ser segura y que no debería limitársele tampoco. Correcto, correcto, estamos de acuerdo. Muchísimas gracias por el comentario. ¿Alguien iba a comentar algo más? Sí, bueno, yo tengo una pregunta sobre la prueba esta de esfuerzo o de fuerza que ustedes comentan. O sea, ¿qué se Ujú. basa? ¿Qué es lo que se hace y cómo funciona? La prueba de esfuerzo es una prueba que se trabaja, bueno, por ejemplo, regularmente se trabaja en banda, se colocan diodos para ver el comportamiento de las ondas cardíacas y se hace, bueno, tengo entendido que se hace en compañía con un cardiólogo y bueno, el cardiólogo tiene un asistente, normalmente no sé qué debería ser el promotor de la salud o fisioterapeuta o alguien que esté bien entrenado en la prueba. Se hacen varias fases, se va subiendo la intensidad y la velocidad y la inclinación de la banda. Y lo que se quiere es que la persona alcance un esfuerzo máximo para ir precisamente viendo el comportamiento del corazón. Entonces, hay cosas interesantes que se obtienen de esa prueba, que es, por ejemplo, el umbral ventilatorio, el umbral anaeróbico. Muchos atletas lo utilizan no solo por salud, sino también para prescribir su entrenamiento. Entonces, es una prueba bien interesante, y sobre todo cuando uno ya sabe, por ejemplo, por eso te decía que recomendaría la prueba de esfuerzo, cuando uno ya sabe que hay posibilidad o riesgo de que se sufra un evento o que se sufra una patología, se recomienda también para atletas, como te decía,
para evitar de que exista alguna muerte súbita producto de, no sé, alguna cuestión en el corazón, ¿verdad? Que se desconozca. Y sí, más o menos esa es la dinámica que se maneja. Ok, entonces me suena que es la fuerza, bueno, la prueba que a veces uno ve cuando los futbolistas están como en un tipo de prueba en una banda, que están como con unos aparatos en el cuerpo y hay alguien Ujú, ujú, controlándolos. ujú, Creo que es ujú, esa, correcto. ¿verdad? Ujú, correcto, correcto. Ah, ok, ok. Listo, Probablemente sí. gracias. Ok. Bueno, entonces, continuando con el músculo estriado o músculo esquelético, se le conoce como músculo estriado o esquelético, son fibras grandes y estriadas que permiten movilización consciente de las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, yo decido ponerme de pie en estos momentos, esas son las fibras que entran a trabajar. Son de carácter voluntario, o sea, yo las controlo, se activan de acuerdo a la intención del movimiento del individuo, o sea, de las necesidades, sean de trabajo, sean de no sé, recreativas, lo que sea, yo voy a activar esas unidades motoras. Son entrenables por medio de entrenamiento de sobrecarga, podríamos decir que contra resistencia, que es lo que estamos estudiando. Vean qué interesante lo que dice aquí. Dice, exponiéndolas a un estímulo superior al normal. Entonces, voy a volver a leer esto. Son entrenables, o sea, entendamos entrenables como una mejoría, o sea, se esperan mejorías del estímulo a través del entrenamiento de la sobrecarga. ¿Qué tipo de estímulo? No cualquier estímulo, porque si es un estímulo muy normal, no va a haber una supercompensación, que es algo que ocurre a partir del estímulo, ¿verdad? Y debe ser superior a lo normal. Más adelante vamos a ver los principios del entrenamiento y entonces esto va a tener mucho más sentido. Representa alrededor del 40, entre el 40 y 45% del peso de una persona. Hay máquinas que son bien interesantes y entonces nos dicen la cantidad de masa musculoesquelética y va a rondar, ¿verdad? Eso, 40, 45. Vamos a ver personas con 55 súper entrenadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿De qué se encargan o más bien cuáles son las características de los músculos? Bueno, son, adelante, Sebastián. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, una pregunta, es que usted está comentando que hay ciertas máquinas que pueden llegar a ser interesantes para poder calcular el porcentaje del peso que corresponde a ese músculo, los músculos, en nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Según lo que yo tengo entendido, esas máquinas son en su mayoría las in-body. Uh-huh. Lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Lo que me han explicado algunos expertos del tema, han sido que esas máquinas por lo general son súper imprecisas, que agarran la masa muscular. Si usted tiene un ejemplo, mucha masa muscular, su grasa se la va a tirar por los suelos o viceversa. Entonces, ¿qué tan preciso y qué tan confiable es exponerse a un estudio con esas máquinas en vez de hacerlo con un tal vez profesional del área? Bueno, las máquinas tienen contraindicaciones. Hablando del corazón, por ejemplo, hay que evitar aplicar evaluaciones por bioimpedancia, porque en realidad no es como que solo existen las in-body, ¿verdad? Son máquinas de bioimpedancia, porque utilizan un pequeño impulso, una pequeña bioimpedancia que viaja a través de la fibra, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la resistencia que hay en todos los tejidos, hace una estimación, ¿verdad? Del porcentaje de grasa, agua y demás. Masa muscular, etcétera. Entonces, empezando por ahí, por ejemplo, en chicas que están embarazadas también no es muy recomendable aplicarla, y algunos otros casos muy, muy específicos, ¿verdad? Pero digamos que despreciando esos factores, usted está en todas las de la ley, por decirlo así, se le puede aplicar la prueba, y vamos a encontrar que hay varios tipos de máquinas de bioimpedancia. Hay algunas de tren superior, hay algunas de tren inferior, hay algunas de tren inferior de 2 puntos, hay algunas de tren inferior de 4 puntos, hay unas como las in-body que tienen 4 puntos, o sea, 2 a nivel de los pies y 2 a nivel de las manos. Hay algunas que de hecho son buenísimas, que se llaman secas, son más bien muy confiables, que son de 6, 8 puntos,
¿verdad? Se colocan unos electrodos, la persona ni siquiera está en posición de bipedestación, sino que está de cúbito supino en una cabina, en una camilla, ¿verdad? O acostado boca arriba, en otras palabras. Y ¿cuál es el mensaje con respecto a las máquinas de bioimpedancia? Primero, es necesaria una evaluación. Yo les decía, bueno, anteriormente, normalmente lo que se hace es una entrevista con el cliente, se le preguntan sus datos personales, luego yo paso y ahí hay dos cosas que yo puedo hacer. Exámenes físicos. Uno puede hacer para conocer su composición corporal, aplicar bioimpedancia, y otro puede ser aplicar antropometría. En la antropometría sería medir pliegues cutáneos con cálipe, o sería, y además, circunferencias de cada segmento corporal, ¿verdad? A nivel de bíceps, a nivel de cuádriceps, a nivel de gastrocnemio, a nivel de abdomen, cintura, cadera, ¿verdad? Esas son como las más comunes, se puede sacar de cuello, pero la verdad es que yo no le encuentro mucho sentido, entonces regularmente no lo hago, ni siquiera está, por ejemplo, como norma ISAC, que es el Sistema Internacional de Quineantropometría. Entonces siempre es bueno tener una evaluación física. Ahora, el detalle está en que si usted, por ejemplo, tiene un instrumento a la mano y lo puede utilizar y es de bioimpedancia, usted utilice siempre el mismo instrumento, ¿verdad? Puede ser que no sea preciso, pero por lo menos usted tiene una forma de control. Ahora, si usted es un evaluador muy serio que quiere tener datos muy exactos porque necesita para una investigación científica, entonces sí, mejor se certifica, por ejemplo, en antropometría por ISAC, ¿verdad? Pero mientras tanto, tenemos al alcance estas máquinas que puede ser que tengan un margen de error, pero nos sirven para tener control, ¿verdad? Que eso es lo importante. En términos de contrarresistencia de salas de entrenamiento, lo que se necesita es, vamos a ver, se ofrece un servicio que es el servicio de entrenamiento, pero la gente regularmente va buscando resultados. ¿Cómo demuestro yo los resultados? Con números. ¿Cómo voy a demostrar esos resultados con números? Bueno, a través de la antropometría o de la bioimpedancia, ¿verdad? Ese es el mensaje que podría darles con respecto a eso. ¿Quién me había comentado? Javier. No, no, no. No yo, Sebastián. Sebastián. Ah, ok. Sí estamos claros, Sebas. Sí, listo, gracias. Ok, bueno. Perdón, pero una pregunta más, nada más. Sí, no, Perdón. no hay problema. Dale. Un ejemplo, digamos, yo soy una persona que yo entreno, ¿verdad? Ujú. Y desde que yo entreno, un par de veces me hicieron medidas y tomas de todo, ¿verdad? Con Ujú. Ori, un ejemplo, porque ese es el que se utilizaba en el gimnasio. Ajá. Pero después yo me metí con una nutricionista y ella me mandó a medir, pero más bien ¿cómo se dice? Con como con medidas, digamos, ponemos una cinta Con y medir los antropometría. músculos de Ajá, la ajá. cintura. Ajá, correcto. ¿Qué es? O sea, cualquiera de las dos es válida mientras se siga un orden, digamos. O sea, mientras sea constante la misma medición. Es correcto. O sea, para que un entrenamiento de contrarresistencia sea, o para que podamos decir que estamos aplicando el sistema de contrarresistencia a alguien, debería de ser reproducible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, además de reproducir el mismo método, el mismo diseño de plan, por supuesto con la varianza en sus dosificaciones, etcétera, o lo que sea necesario. Además de esa parte reproducible, necesito poder reproducir de forma igual las mismas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, si la primera vez te evaluaron con antropometría y después te evalúan con bioimpedancia, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque ahí sí va a variar mucho tal vez el resultado, pero si te evaluaron con una máquina, una InBody, la primera vez, la segunda vez fuiste igual con el InBody, al menos te va a dar una noción de cuánto mejoraste en términos de composición corporal, llámese masa muscular, llámese porcentaje de grasa, ¿verdad? Y eso es lo importante. Sí, bueno. Ok, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Entonces, bueno. Característica de los músculos.
son excitables, o sea, pueden responder a estímulos y contraerse, o sea, que tienen una capacidad de contractibilidad. Pueden extenderse, relajarse o distenderse. Son elásticos, quiere decir que se elongan y pueden recuperar su forma. Y además son de control voluntario. Yo los opero. Si quiero rascarme una ceja en estos momentos porque me pica, levanto la mano, la llevo a la ceja, que por cierto no me equivoco, ¿verdad? Eso es otra cosa que se llama propiocepción. O sea, yo sé dónde está mi ceja y no me voy a la oreja, ¿verdad? Eso es una forma que nosotros tenemos muy básica de saber y conocer dónde está cada parte de nuestro cuerpo en el espacio, ¿verdad? Entonces, es bien interesante todas estas características de los músculos, ¿verdad? Tiene una estructura, está constituido por una serie de componentes que dan forma y precisamente estructura. Tenemos estos componentes que se les conoce como término de nutrición casi me equivoco, son estructuras, quiero decir macronutrientes, imagínense. Entonces, imaginémonos que esto es un hueso, vean que aquí está este tejido conectivo, que es una porción blanquecina que une el hueso con el músculo. Luego, imaginémonos que este músculo era continuo, pero yo hice un corte transversal en el músculo, entonces lo primero que me voy a encontrar es una capa que llamamos epimicio, que recubre todo el músculo. Al interior de esa capa voy a encontrar fascículos, que son haces de fibras musculares que están recubiertos por una capa que se llama perimicio, que sería más o menos esta que está aquí. Hijo, me salió un montón, pero bueno, es esa que está recubriendo el fascículo ahí. Dentro del fascículo también hay fibras musculares. Estas fibras musculares, a su vez, tienen una capa de tejido protectivo que se llama, ¿dónde está? Endomisio, ¿verdad? Sería como esta que está aquí o esta que está aquí. Luego ahí podemos ver unos vasitos capilares, el núcleo de la fibra muscular. Por ahí deberían de ubicarse también mitocondrias. El sarcolema es otra capa que recubre la fibra muscular. Dentro de la fibra muscular, ahí sí vamos a encontrar otras microestructuras, que son estructuras más pequeñas, que se llaman miofibrillas, ¿verdad? Cada una de estas es una miofibrilla y dentro de las miofibrillas se encuentra la unidad funcional más pequeña del músculo que se llama sarcómero. Entonces, dice que la transmisión de un impulso nervioso se da vamos a ver, me fui aquí. Ok, la transmisión de cada impulso nervioso. Cada fibra muscular se encuentra inervada por un nervio motor. Esto se llama neurona motora. Voy de nuevo para que quede claro. Cada fibra muscular se encuentra inervada por un solo nervio motor. O sea, imagínense una neurona motora y las fibras o fibra que inerva, a esto se le conoce como unidad motora. Al generarse el impulso nervioso y llegar hasta las terminales del axón, cerca de la mitad de la fibra muscular, donde se produce la comunicación entre la neurona, fibra muscular, a eso se le llama sinapsis, ¿verdad? Es el impulso nervioso viajando desde la fibra hasta el músculo, desde la neurona hasta la fibra muscular, más bien, perdón. Desde este punto se transmite la carga eléctrica a todo lo largo de la fibra muscular para que ésta pueda contraerse. Para esta contracción necesitamos de una molécula súper conocida y muy importante que se llama ATP, que es adenosín trifosfato. En la contracción muscular, esta por medio de la glucólisis pierde un fosfato, se convierte en ADP y en ese momento se libera energía. Ahí es donde ocurre la contracción muscular. Se acortan esas pequeñas unidades que yo les había mencionado, que se llaman sarcómeros,
y hay otras microestructuras que entran a funcionar ahí, que son, vamos a ver si los tengo acá, ajá, que son los filamentos gruesos y delgados. Los filamentos delgados son compuestos por troponina, actina y tropomiosina, y los gruesos, los delgados, sí, ¿verdad? Sí lo dije bien. Y los gruesos están compuestos por miosina. Cuando ellos se traccionan, esto que es el sarcómero, que es esto que está aquí en la fibra muscular, se contrae estas líneas Z que están acá, se acercan, se mueven hacia acá, y eso es lo que ocurre en la contracción muscular, dicho muy sencillamente. Aquí en estas microestructuras musculares vamos a encontrar una serie de túbulos transversales que se llaman túbulos T. También vamos a encontrar bueno, como les había dicho, el sarcolema, que es esa recubierta de la miofibrilla. Vamos a encontrar el retículo sarcoplasmático, que es esto que está en verde. Ahí es donde se almacena el calcio, que también tiene una función importante en la contracción muscular. Podríamos decir que si hay faltante de ese calcio o si no se descansa bien entre un ejercicio y otro de cierta intensidad y no pudo regresar el calcio al retículo sarcoplasmático, eso inhibe de alguna forma la contracción muscular, es decir, no ocurriría una contracción muscular eficiente. De ahí que es muy importante respetar los tiempos de descanso, porque aquí a nivel interno de fibra ocurren procesos químicos que se necesita que se recuperen totalmente para poder volver a generar contracción, ¿verdad? Esta parte es bien interesante. Hay una clasificación muscular. Tenemos músculos motores o agonistas, que son los músculos que funcionan de forma principal, son los titulares, digamos, en un movimiento. Tenemos los músculos antagonistas, que son los músculos que vamos a ver, mientras el agonista se contrae, el antagonista se está relajando, es decir, permite el movimiento del agonista. Los músculos, por supuesto que cuando esta musculatura, por ejemplo, cambia de movimiento, puede pasar a ser agonista y esta antagonista, ¿verdad? Tienen la capacidad de invertirse los papeles, por decirlo de alguna forma. Tenemos músculos fijadores, a mí me gusta más llamarlos estabilizadores porque ayudan al sostén. Esos músculos, por ejemplo, son los que están hacia la zona media, ¿verdad? Que son recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno, cuadro lumbar, la musculatura del gastrocnemio es una musculatura estabilizadora, nos ayuda en el equilibrio mientras estamos de pie, por poner algunos ejemplos. Y también tenemos unos músculos neutralizadores, a mí me gusta más llamarlos sinergistas, y además es más común, de hecho, que se les llame sinergistas, que acompañan los movimientos de los agonistas. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado que es bien interesante cuando trabajamos press de pecho, después trabajar tríceps. ¿Por qué tríceps? Porque el tríceps en el press de pecho es el sinergista, mientras el pectoral en el press de pecho es el agonista, el tríceps es el que acompaña el movimiento, es decir, es el sinergista. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos 1, 2, 3 ejercicios de pectoral, después cuando trabajamos un ejercicio, por ejemplo, de tríceps, ya viene con prefatiga, entonces alcanza un buen resultado, se dice, por lo menos en términos de hipertrofia, para variar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Sí. Bien. ¿Hacemos un break o seguimos adelante? No, seguimos. Ok. Seguimos. Ok. Bueno, entonces voy a ir nombrando, la verdad es que no voy a ya no dije nada, discúlpenme. No voy a profundizar tanto, es lo que iba a decir. No voy a profundizar tanto porque en realidad uno podría profundizar mucho y extenderse. Entonces, lo que me interesa es que sí reconozcamos dónde es que se encuentran ubicados los músculos, ¿verdad? Y cuál es su nombre. Entonces, por ejemplo, este que tiene un nombre súper interesante, ¿verdad? Parece súper califragilístico.
Es el esternocleidomastoideo y nos ayuda, por ejemplo, en acciones como la flexión de la cabeza. Tenemos también el trapecio. Esta fibra que vemos hacia anterior es una fibra que podemos ver en el plano frontal, ¿verdad? Sin embargo, la mayor parte de la fibra se encuentra hacia posterior. Tenemos músculos del tronco superior. Si quitamos, vean qué interesante, si quitamos una capa aquí de pectoral, este tejido conectivo blanquecino es lo que vamos a encontrar y después una musculatura más interna. Al exterior o más superficial es correctamente más adecuado, vamos a encontrar el pectoral mayor, que también tiene, digamos que una división o una diferenciación de fibras, ¿verdad? Podríamos decir que hay fibras que se encuentran más hacia superior, entonces pectoral o fibra superior del pectoral, fibra media del pectoral y fibra inferior del pectoral. Cuando abordamos algunos ejercicios, dependiendo de la inclinación, por ejemplo, en el caso de el press de banca inclinado, vamos a sentir mayor tensión sobre la fibra superior del pectoral. Cuando son ejercicios en press de banca, por ejemplo, plano, la fibra media es la que va a experimentar mayor tensión. Y cuando se trabajan ejercicios de press o de empuje en posición declinada, vamos a experimentar mayor tensión sobre la fibra inferior. No quiero decir con esto que se desactiva una parte del pectoral y otra se activa, no, o sea, el pectoral se contrae. De hecho, aquí con esta imagen, y si ponemos atención a la orientación de las fibras, nos vamos a dar cuenta de cuál es el movimiento que hace, ¿verdad? Que es un movimiento como de aducción del brazo. Él se activa todo, pero como les decía, dependiendo de la inclinación, voy a sentir mayor tensión sobre alguna de las fibras en especial. Como les decía, en este plano frontal voy a ver la fibra anterior del trapecio, esta fibra que se ve de frente. Este serrato anterior, que es musculatura a nivel costal, que también tiene importancia en la respiración y ayuda a estabilizar en algunos movimientos. Luego nos vamos para los músculos de la espalda. Y entonces tenemos ahora sí el trapecio. Vean lo que es un músculo bien largo que parece un ala. Este es el trapecio. ¿Cómo lo activamos o cómo lo trabajamos? Con elevaciones de los hombros, lo que llamamos elevación escapular, también en retracciones escapulares, y que también entraría a trabajar, por ejemplo, músculos como el romboide menor y el romboide mayor. Hay otros músculos también en la espalda, no solo el dorsal ancho, que es este que está acá, que también es súper grande. Se llama redondo menor, redondo mayor. El menor, por supuesto, que es el más pequeño, el mayor es el que es un poco más grande. Ejercicios como el jalón, movimientos como los jumping jacks van a activar esta musculatura, ¿verdad? Luego vamos más hacia abajo a los músculos abdominales. Si yo quito esto que veo de primero, es el recto abdominal, que tiene una especie de tejido conectivo aquí, ¿verdad? No es que son varios músculos, sino que es el recto abdominal dividido por ese tejido conectivo. Esto que se ve más blanco hacia el centro se le llama línea alba. La verdad es que no lo he visto exactamente en bibliografías, pero a mí me parece que la importancia de este tejido conectivo blanquecino acá ubicado en el recto abdominal es porque, si ustedes se dan cuenta, las demás fibras tienen una orientación o transversal o diagonal, y eso nos habla también del movimiento que generan, ¿verdad? Que son movimientos de estabilización o de rotación. Si rotamos muy fuerte, imagínense que nosotros de hecho con la marcha rotamos bastante, ¿verdad? O más bien
hay un movimiento, hay una compensación, es un movimiento como de antirrotación, si no nos moveríamos como un robot. Entonces imagínense que ahí es donde estos pequeños espacios entran a funcionar, evitando que el músculo del recto abdominal se desgarre en algún movimiento de rotación o antirrotación o de, ¿verdad? O cualquier otro movimiento. Y yo pienso que es más o menos por ahí que va. La verdad es que es una opinión muy personal. Luego lo que vamos a encontrar es el oblicuo mayor. Si quito el oblicuo mayor, voy a encontrar también con otra, ¿cómo se puede decir? Con otra tendencia la fibra, ¿verdad? El oblicuo menor. Entonces, recto abdominal, quito recto abdominal, oblicuo externo, quito oblicuo externo y me encuentro oblicuo menor o oblicuo interno. Y quito ese oblicuo menor y me voy a encontrar el transverso, que la fibra es más horizontal. ¿El transverso de qué se encarga? Bueno, se encarga de que nosotros mantengamos los órganos en su lugar, vísceras y demás, y también ayuda en procesos de respiración y junto con el diafragma y estabilización. Es musculatura muy, muy profunda, ¿verdad? Músculos de las extremidades, tenemos el bíceps braquial, tenemos una porción larga y una porción más corta, igual que en el tríceps, una porción larga y una porción corta. Igualmente, no es que con determinado ejercicio como que desactivemos una parte del músculo y otra no, sino que él se activa y sí, dependiendo del ejercicio, vamos a experimentar más tensión hacia una de las porciones, dependiendo del ángulo especialmente, ¿verdad? Por ejemplo, si hago una flexión de codo con la mano más hacia el lateral, o sea, más abierta o más hacia adentro. Igual en el tríceps decíamos que es la musculatura extensora del codo, ¿verdad? Y igualmente, dependiendo de la angulación, si extiendo el brazo más abierto hacia el lateral o más cerradito, entonces voy a experimentar más en una porción o como le dirían los entrenadores, en alguna de las cabezas del tríceps, más en especial, pero no es como que se desactiva una parte. Importante, cuando hablamos, la vez pasada me hacía gracia porque hablaba de los músculos con alguien que no conocía mucho de los músculos y cuando yo le decía, bueno, es que el grupo muscular isquiotibial o el grupo muscular de cuádriceps, tal vez nosotros lo entendemos muy bien, pero hay personas que no saben, o sea, no saben absolutamente dónde es que se ubican estos grupos musculares y que están conformados por varios músculos, entonces, o sea, no tienen ni idea. Parece extraño, pero es así. Pero bueno, volviendo al caso, un grupo muscular muy conocido del tren inferior es el cuádriceps y está compuesto por el recto anterior, el vasto externo, vasto medial y vasto interno. De hecho, por eso es que se le llama cuádriceps, ¿verdad? Más hacia anterior, hacia posterior, vamos a encontrar el grupo muscular de isquiotibiales que está compuesto por tres músculos: semimembranoso, bíceps femoral y semitendinoso. Un músculo que regularmente se trabaja junto con estos tres es el glúteo mayor. Cuando hablamos de core, es muy importante tener en cuenta no solo el recto abdominal, sino la musculatura lumbar y el glúteo, porque estos músculos también son encargados de amortiguar la fuerza gravitatoria durante la marcha, algunos movimientos en la parte deportiva, extender la cadera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es muy importante, ¿verdad? Tener un estímulo parejo, por decirlo así, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se quedan en cuádriceps, isquiotibial, quieren hacer solo extensiones de rodilla, solo flexiones de rodilla para ver hasta dónde llega el músculo y eso puede ser un error. Puede ser un error, ¿por qué? Muchas veces lo que sucede es que hay cuádriceps muy fuertes, isquiotibiales muy débiles y, por ejemplo, los famosos mejengueros
ni siquiera calientan, ¿verdad? Poniendo un escenario súper dramático. Van y hacen el primer remate y lo que pasa es que un músculo de cuádriceps muy fuerte jaló muy rápido el isquiotibial, no le dio tiempo de acomodarse y hubo ruptura de fibra aquí, lo que conocemos popularmente como un desgarre. Luego más hacia abajo tenemos los músculos de la tibia y el peroné, tenemos los gastronemios que también se les dice gemelos, como más pantorrillas y bueno, no recuerdo ahorita, por lo menos esos son los que me acuerdo más. Luego tenemos los sóleos que son músculos más pequeñitos, ¿verdad? Sin embargo, se les da mucha importancia en los centros de acondicionamiento físico regularmente. Tenemos un tibial anterior que está más hacia anterior en la pierna. Este es un músculo que sufre mucho desgaste en los corredores, entonces algunas veces vamos a escuchar al fisioterapeuta recomendándonos que fortalezcamos el músculo del tibial anterior, ¿verdad? De hecho, me llama la atención que hace poco una fisioterapeuta me decía, es que necesito que en esta corredora trabajes hipertrofia en el tibial anterior. Y yo, bueno, pero ella lo que hace es fondo. ¿Para qué quiere hipertrofia? Pero bueno, fue toda una discusión, vieron ustedes. ¿Cómo hago para trabajar este músculo? Mientras el gastrocnemio se activa con flexiones plantares, que es ponerse de puntilla, o sea, elevar el talón, este se activa con dorsiflexiones plantares, que es elevar la punta del pie. Entonces, lo puedo hacer con polea, lo puedo hacer con una mancuerna en banca, lo podemos ver, de hecho, cuando nos veamos presencial y tal vez explicarles algunos de esos ejercicios que son súper comunes de trabajar en tibial anterior. Los sóleos entran a trabajar mayormente cuando la rodilla está flexionada en un ángulo de 90. Entonces, de hecho, vamos a encontrar en los centros de acondicionamiento físico una máquina que se le dice la máquina de sóleos y es una máquina donde estamos sentados, ¿verdad? Y hay como un cojín acá, nosotros lo apoyamos en las piernas y después le colocamos un disco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, elevaciones de talón. Aquí hay como una plataforma y ahí estoy yo sentado, ¿verdad? Haciendo las flexiones plantares. Porque ahí, como les comento, es donde existe mayor activación del sóleo y por supuesto que también de los gastronemios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, todo claro. ¿Todo claro? Excelente. Bien, claro. Bueno, qué dicho, me alegro. Esto lo pongo por acá porque lo que quiero comentarles es que normalmente cuando yo diseño un programa de entrenamiento, debería de forma inteligente organizar el entrenamiento para que la persona aborde cada grupo muscular, sobre todo grupos musculares grandes, porque de hecho, como les comentaba, en algunos movimientos, algunos ejercicios, los grupos musculares funcionan como agonistas y otro como antagonistas. Y hay otros músculos que funcionan como sinergistas, ¿verdad? Por ejemplo, yo les hablaba del pectoral, podría ser en un jalón el músculo principal, el dorsal ancho y el sinergista más bien sería el bíceps. Entonces, como les comentaba, saber distinguir es importante dónde es que se encuentra cada grupo muscular, qué es lo que hace y también en el diseño de programas, qué menú de ejercicios dispongo, con qué ejercicios dispongo para trabajar esas zonas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar varios modelos de entrenamiento. Uno, donde hay una rutina con un día A, que podría ser full body o cuerpo completo. Puede ser que tengamos rutinas con una forma AB, que puede ser tren superior, tren inferior, o puede ser plano anterior, plano posterior, y así, ¿verdad? Más adelante en programación del entrenamiento
vamos a ir profundizando más qué tipo de diseño es conveniente para quién, para principiante, para intermedio, para avanzado, y demás recomendaciones. Por el momento, importante entender que en un programa de entrenamiento se ven todas las áreas, se trata de ver todas las áreas musculares, ¿verdad? Excepciones, bueno, cuando hay lesiones, cuando hay patologías, cuando, no sé, hay alguna condición especial. Una condición especial, muy común, por cierto, es que nos digan, deme énfasis en tren inferior. He escuchado mucho. O deme énfasis en tren superior. He escuchado mucho también. Entonces sí se puede hacer, pero también respetando los otros grupos musculares. O sea, no es como que yo me voy a olvidar y solo voy a ver ejercicios para tren superior, aunque evidentemente pasan. Yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Personas que tienen estas prácticas y finalmente logran una estética corporal asimétrica, ¿verdad? En vez de simétrica. Normalmente lo que se busca en fitness, no sé, a nivel de común físico, es estética corporal, más que una cuestión de desequilibrio, ¿verdad? Pero ese equilibrio se debe precisamente al abordaje correcto de los grupos musculares de forma equilibrada. Otra cosa es importante, se los voy mencionando desde ya para que lo vayamos grabando en una neurona, es siempre en un programa de entrenamiento se colocan los grupos musculares grandes primero. Grupos musculares grandes primero, uno. Luego los grupos musculares pequeños, segundo. Aquí vamos a poner una M ahí. Luego, abdomen. ¿Por qué el abdomen se deja siempre de último? Porque el abdomen es musculatura estabilizadora y es musculatura que si yo la estimulo desde el principio del plan de entrenamiento, lo que va a suceder es que va a estar con fatiga y tal vez no rinda lo mismo en ejercicios donde se necesita, o sea, donde hay una demanda muy grande de la musculatura de zona media. Adelante, Javier. En lo que son rutinas con descansos activos, normalmente a veces se utiliza el abdomen, ¿verdad? Para hacer ese descanso activo. Pero te pregunto, ¿eso dónde lo has visto? ¿En qué tipo de centro de acondicionamiento? Ya, y la mayoría de veces han sido en gimnasios. En Cuando, digamos, gimnasios. ha sido una rutina, digamos, por ejemplo, con biseries o super series, hay veces que dentro de esa rutina, para que la persona no se quede, digamos, ahí, ¿verdad? Sentado, perdiendo el tiempo, se utiliza los descansos Ujú, activos para que esté ujú, haciendo algo y por lo menos los músculos grandes están descansando en ese momento y está utilizando otro tipo de ujú, musculatura, ¿verdad? ujú. Sí, es muy Pero tiene común, razón. es muy común. Bueno, pero qué dicha que lo mencionas, porque ojo, normalmente cuando nosotros vemos otra disposición diferente a esta que yo les estoy mostrando es porque no es contrarresistencia puro. Ujú. No es contrarresistencia. Probablemente es funcional o es otro sistema de entrenamiento el que se Ujú. está trabajando por bloques, un método intervalos circular que no es contrarresistencia, inclusive cross-training, qué sé yo. Pero cuando es contrarresistencia siempre es grupos musculares grandes primero, grupos musculares pequeños segundo, abdominales al final. Súper importante, siempre, siempre, siempre en ese orden. Como bien lo decís vos, yo no digo que no se pueda trabajar, pero habría que estudiar bien qué sistema de entrenamiento y bajo qué condiciones es que se aplica ese método o protocolo, ¿verdad? Ujú. Yo lo he visto en funcional y me parece bien. Pero como les insisto, en contrarresistencia manejemos esto, ¿verdad? ¿Qué más les iba a decir? Algo más les iba a decir. Mm, Era como de lo mismo. Entonces, por ejemplo, sorry que Ujú. le interrumpa, bro. No, no, adelante. Digamos, siguiendo este mismo patrón, serían Ujú, músculos como, por ejemplo, hacer una rutina con pecho y tríceps, ¿verdad?
Entonces, Ujú. se hacen todos los ejercicios que sean 4 por 15, ¿verdad? Series por repeticiones Hipotéticamente, sí. ajá, Ujú. hipotéticamente, y luego trabajar 3 ejercicios de tríceps y al final abdominales. Pues sí, ese es el orden, Y, correcto. Ujú, ujú, y ujú. también le iba a mencionar, entonces, bueno, dentro de lo que es la parte de estiramiento, porque, bueno, eso yo lo aprendí así en la universidad, Ujú, que se ujú, hacen las fases de tonicidad, ¿verdad? Y toda la cuestión, elasticidad. ujú. Eso se hace al principio, igual también al final, ¿verdad? Enfocado solo en los músculos que se utilizaron en el momento. No, no necesariamente tiene que hacerlo como al principio todos. Ujú. En contrarresistencia lo que manejamos es así. Hay 3 fases en el entrenamiento. Una fase de calentamiento, una fase media, que es como podríamos decir en términos populares la carnita, o Ujú. sea, todos los ejercicios estructurales, y una parte de vuelta a la calma o enfriamiento, como dice el manual que se les compartió. Sí, sí. Entonces, en esta parte, en contrarresistencia, se manejan 2 calentamientos, uno general y uno específico, que podría ser, por ejemplo, movilidad articular. Ujú. Ujú. Estiramiento regularmente se maneja, por ejemplo, al final de la rutina como parte de vuelta a la calma, que no es flexibilidad, ¿verdad? Trabajo de flexibilidad es otra cosa. Esto es un estiramiento general sencillo, no es trabajo o entrenamiento de flexibilidad. Ok. ¿Sí te queda claro? Sí, eso está entonces dentro del manual ya especificado bien, ¿verdad? Esto sí, más o menos así. Es que yo voy Ujú. como por la página 30 apenas, entonces, Ah, no, no, esto sí, más bien aquí me estoy adelantando bastante, no te ok, preocupes, ok. pero me parece interesante porque lo vemos ahora y lo vamos a ver después y yo sé que ya van a estar además más familiarizados, probablemente se aprenden las cosas más rápido. Ujú. También lo que les iba a decir, bueno, vos Profe, comentabas sobre, ajá, adelante. disculpe, bueno, ahora que dice lo del manual y todo eso, es que yo soy Ujú, de matrícula extraordinaria y ajá, bueno, ahora estaba viendo la clase y vi la pasada, ujú, lo de Classroom y todo eso, pero y ujú, a mí el muchacho con el que contacté y todo eso, ujú, me dijo que hablara con usted, que él me ayudaba con el link de la clase y todo eso, pero no me dijo nada más además de eso. Entonces, lo que yo le quería preguntar es, hasta ahora le pregunto porque no quería interrumpirlo en la clase, pero ahora que hice eso del manual, ujú, ok. ¿cómo es todo? Para saber dónde queda la clase grabada también, porque o si me tengo que registrar con alguna otra cuenta. Ajá, dame un momento nada más, Daniel. ¿Hay algunos chicos y chicas que se haya perdido esa parte de la explicación la clase pasada Yo, o todos la profe, yo manejan ya? también, Ok, entonces digamos, vamos a yo hacer. también cuando estaba viendo el video mencionaron eso, yo también estoy súper perdido, yo no sé si hay un grupo de Classroom o qué, o ese Ajá, manual que ajá, usted ok, dice, no sé qué. ok, Sebas. Entonces, nada más den un momento. Pregunto, chicos y chicas, ¿hay alguna duda sobre estos temas? Puede ser el anterior o puede ser este. ¿Les ha ido quedando todo claro? Esa es mi intención. A veces me emociono hablando, me emociono diciendo cosas y tal vez paso muy rápido por alguna parte y también, bueno, lo doy fluido porque yo lo que creo es que muchos de ustedes manejan muy bien estos conceptos, entonces tal vez podría ser más interesante estar hablando, por ejemplo, de temas ya de diseño de programas y demás, ¿verdad? O de principios de entrenamiento. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, ok, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a, wow, es temprano. Bueno, está bien. Dejemos la clase por acá. Los que no estuvieron la semana pasada o los que quieren quedarse nada más para repasar cómo es que se accesa a la Classroom, pueden quedarse y si no, a los demás les doy permiso de retirarse. Yo solo tenía Porque, una pequeña duda, ujú, profe. Nada adelante. más como mi cerebro un toque se enredó. Los agonistas y los sinergistas obviamente son músculos, ¿verdad? Como por ejemplo a la hora de hacer pecho, ¿verdad? A Ujú. veces trabaja el tríceps o el hombro, porque hay No, no, veces, a veces no. Cuando nosotros trabajamos un empuje, el músculo protagonista es el pectoral
y el sinergista va a ser el tríceps, porque lo que está produciendo el cuerpo también es una extensión del codo. Entonces siempre es el tríceps. Ajá. Es que yo decía el Continúa. hombro porque hay ciertos agarros Ah, dentro ok, de la sí, barra. Eso era por eso. correcto. Ajá, el deltoides anterior también es sinergista en ese empuje, correcto, tenés razón. Ujú. Por eso, entonces, la cuestión es de que a la hora de realizar la relajación es ahí donde entra el antagonista, ¿verdad? Correcto. Ujú, Ah, ujú. bueno, Es el entonces no músculo que estoy mal, no estoy mal. estaría, por ejemplo, el músculo en este mismo ejemplo, el músculo antagonista, ¿cuál sería? ¿Cuál ejemplo? En este del Con ese, por pectoral. ejemplo. Ujú. A ver si estamos... Estoy recreándolo aquí. Bueno, es sencillo, es la musculatura dorsal. Ujú. Ujú. Dorsal. Cuando el agonista es el bíceps, ¿cuál sería el antagonista? Yo me imagino que el tríceps. Correcto, es el tríceps. Cuando el agonista es el cuádriceps, ¿cuál sería la musculatura antagonista? Creo que es el bíceps femoral, me parece, ¿verdad? Los isquiotibiales, el grupo Sí, isquiotibial. Ujú, sí. ujú. Sí, correcto. Ah, bueno, entonces no estoy tan mal. Todos estamos en sintonía, ¿entendimos bien esto? Sí, profe. Sí, ok, de acuerdo, Igual cualquier cosa voy a repasar. de acuerdo. Pura vida, Vamos a más ver, bien, profe, ahí por ayudarme. con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Alguno más con alguna otra duda o algo así por el estilo? ¿Algún comentario? Profe, entonces siempre va a haber, o sea, siempre va a haber como un antagonista en cualquier ejercicio, van a estar como los dos, digamos. Sí, siempre va a existir esa Ujú. misma dinámica. Siempre vamos a tener una musculatura agonista, un antagonista, una sinergista. Bueno, vamos a ver, en el caso, por ejemplo, ese ejemplo que les estaba dando, cuando el agonista es el bíceps y el antagonista es el tríceps, no se da como referencia un sinergista, ¿verdad? Porque es una estructura muy sencilla. Pero cuando es un ejercicio multiarticular, donde intervienen varios grupos musculares, regularmente va a haber un antagonista, un agonista, un antagonista, un sinergista y una musculatura estabilizadora. Yo les decía, es muy importante la musculatura de zona media. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los ejercicios, la musculatura de zona media es musculatura estabilizadora. Hay una bibliografía que me llama, y no me canso de comentar esto, me llama mucho la atención. Es una bibliografía que de hecho es de funcional, no sé si les había comentado la semana pasada, de Juan Carlos Santana, que dice que la musculatura de zona media es la autopista del movimiento. ¿Por qué él dice que es la autopista del movimiento? Porque todos los movimientos que nosotros hacemos en 3 dimensiones vienen soportados por la musculatura de la zona media. Soportados, digo yo, vienen estabilizados, vienen controlados, ¿verdad? Como les decía, hay algo muy interesante con la musculatura de zona media, además, ¿verdad? Muchas veces ocurre una exageración con el tema de las famosas flexiones anteriores de tronco para las abdominales, y eso solo ve recto anterior, pero ahora vimos que la musculatura de la zona media también tiene otras orientaciones, una que es más horizontal y otras que son más diagonales. Eso nos habla de que nosotros en nuestros movimientos tenemos un alto componente rotacional. Entonces, muchos de los ejercicios que nosotros deberíamos de dosificar también deberían de pues tener que ver con este factor rotacional. Es decir, esos famosos wood chops, rotaciones con pivot, sin pivot, las abdominales, sí, por supuesto, planchas y demás, ¿verdad? Entonces sí, esa es la estructura, más o menos, agonista, antagonista, estabilizadores y sinergistas. Cuando estamos de pie, yo les decía, bueno, un ejemplo súper claro es la musculatura del gastrocnemio, ¿verdad? Que también se dice que es como una especie de bomba. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros estamos mucho tiempo de pie, en algún momento como que el sistema circulatorio no vamos a decir que se vuelve vago o se desactiva, sino que necesita estímulo. Un estímulo se lo podemos dar
a través de esa bomba que tenemos a nivel de gastrocnemios y es haciendo flexiones plantares. O sea, si, dicho en otras palabras, recomendación, si en algún momento tienen que pasar mucho tiempo de pie, hagan flexiones plantares para que el sistema circulatorio mejore su retorno. Si estamos mucho tiempo sentados o si conocemos a alguien que trabaja en taxi o como chofer o como Uber y pasa mucho tiempo sentado, también, bueno, nosotros ahora con este tema de la virtualidad, pasamos mucho tiempo sentado, hagamos ahí mientras estamos sentados flexiones plantares, porque esas flexiones plantares ayudan a que esa bomba funcione y que exista mejor circulación, retorno sanguíneo, ¿verdad? Y eso nos beneficia, ¿verdad? Previene, por ejemplo, problemas vasculares periféricos. Eso también es importante conocerlo. ¿Qué otro tema podríamos tocar en relación con estos sistemas o estas características musculares? ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo más? No sé. ¿Qué me había comentado Daniela? No, profe, no había dicho nada. No había dicho, estaba callada, dice. Ajá. Bueno, pero sí les va quedando claro. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a aprovechar que están todos igual, a los demás les sirve como repaso. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Entonces, esto es así. Voy a salirme de aquí. Yo vengo a el Google Chrome, por ejemplo, que es mi buscador. Acá, como vamos a usar Classroom y Classroom es de Google, entonces puedo dirigirme acá donde están estos puntos. Ahí los están viendo, ¿sí? Sí, profe. Ajá, entonces entro por ahí y aquí dice Classroom, ven. Entonces entro al Classroom y ahí podría ver la clase. Ahora, los que no tienen la clase, aquí tengo la clase, puedo enviarles una invitación. Y vamos a ver dónde les puedo enviar la invitación. Bueno, yo los dejo. Hasta luego. Bueno, chicos, Florida, Javier, Previa. pase buena noche. Yo creo que Igualmente. diciéndonos el código de la clase me puedo unir. Ahí está el link de invitación y te voy a pasar el código de la clase también. Voy a terminar la grabadora que no quede muy larga.